Muy buenas tardes, mi nombre es Joe Camacho, cursante de la materia de Derecho de Obligaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, específicamente de la Escuela de Derecho, de nuestra ilustre Universidad de los Andes. El día de hoy traigo para ustedes un trabajo relacionado a la tragedia ocurrida en República Dominicana pasados meses y donde intentaremos hacer un derecho comparado con la legislación venezolana, específicamente en el área civil, en el área de obligaciones. La tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set en República Dominicana sirve como un recordatorio de las consecuencias que pudieran resultar de un colapso estructural en establecimientos públicos o privados. Este tuvo un saldo trágico de aproximadamente unos 200 fallecidos y numerosos heridos. Las investigaciones en curso apuntaron hacia posibles fallas estructurales derivadas de sobrecarga, inclusive hasta unos aires acondicionados, mantenimiento, incumplimiento de los códigos de la construcción. La magnitud de este suceso, la atención fue centrada hacia la estructura y sobre la importancia de la regulación y la supervisión estatal para garantizar la seguridad de los espacios públicos. En este sentido, el presente video tiene como objeto analizar las posibles demandas legales que pudieran interpretarse contra el Estado venezolano en un hipotético o similar tragedia ocurrida en el Jet Set, esa discoteca. Bajo el marco legal de la responsabilidad del Estado, la Constitución es muy clara en su artículo 140, que establece el principio fundamental de la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta disposición constitucional consagra la obligación del Estado en responder por algunos daños que sufran particulares y sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. De entre esos principios de responsabilidad administrativa, Venezuela extiende la obligación del Estado a garantizar un correcto funcionamiento de los servicios públicos y la seguridad de los ciudadanos en estos sitios públicos. Esto incluye la noción de falta de servicio o el funcionamiento anormal, donde el Estado puede ser considerado responsable por su negligencia en la omisión o en el cumplimiento de sus deberes. En el marco legal venezolano incluye varios instrumentos pertinentes. El Código Civil regula las obligaciones y la responsabilidad civil en general. El Código de Procedimiento Civil establece las normas y las acciones legales. La ley del sistema venezolano para la calidad, recordemos la Gaceta 37555, busca establecer estándares para la calidad y los bienes y servicios asignados al Estado con respecto a las normas sanitarias para el proyecto de la construcción, reparación y reforma en el mantenimiento de edificaciones. Ese se encuentra en la Gaceta número 4044, extraordinaria. Aplican a edificaciones públicas y privadas, estableciendo requisitos de higiene, de seguridad, de vigilancia, que le correspondería al Ministerio de la Salud. El Estado venezolano, a través de diversos organismos, tiene la responsabilidad de regular y supervisar los mantenimientos privados abiertos al público, especialmente aquellos para su integridad estructural. Las normas sanitarias también en el Estado venezolano establecen claramente que tanto las edificaciones públicas como privadas están sujetos a un control y vigilancia del Ministerio de Salud en materia de higiene y seguridad. En el artículo 1 de estas normas indica la aplicabilidad de todo tipo de edificación, tanto públicas como privadas. Si un colapso similar al de Jet Set ocurriera en Venezuela debido a las deficiencias estructurales, incumplimiento de las normas de seguridad, podría argumentar que el Estado incurrió en una falla de deber de supervisión regulatoria al no garantizar que el establecimiento cumpliera con los estándares mínimos de seguridad para proteger al público. En un tipo de negligencia
de entidades estatales específicas como las autoridades municipales u otros agentes de inspección de ellos mismos en la aplicación, la regulación pertinente de esta seguridad pública podría ser otro fundamento para las demandas. Las regulaciones de la planificación urbana y las normas Covenin, ojo con las normas Covenin, en el marco regulatorio es amplio en la seguridad de los edificios. El Estado podría ser responsable de hacer cumplir si se demostrara que estas entidades tenían conocimientos posibles de problemas de seguridad, de mantenimiento o estructurales de ese establecimiento. Hipotéticamente, las inspecciones necesarias no se hicieron cumplir las regulaciones. Esto podría considerarse negligencia por parte del Estado. También podría argumentarse que las normas legales venezolanas relacionadas con la seguridad de edificios, la seguridad contra incendios y la preparación para emergencias en lugares públicos son inadecuadas. Esto a cargo de los bomberos, ojo, serían estatales y deberían ser normas que deberían ser de carácter de seguridad y accesibilidad, que pudiéramos decir que por su alcance, la eficiencia de su aplicación en los establecimientos como discotecas podrían ser cuestionados si se demostrara que en la falta de normas adecuadas o de mecanismos en el cumplimiento contribuyó al colapso hipotético. El Estado podría ser considerado responsable por no proporcionar un entorno seguro para sus ciudadanos. Aunado a esto, el artículo 43 de la Constitución venezolana establece la inviolabilidad del derecho a la vida y la obligación del Estado de proteger bajo su autoridad. Si bien este artículo se refiere específicamente a las personas privadas de libertad, sugiere un deber ciudadano más amplio. La seguridad y el bienestar de todos, de cada uno de los ciudadanos. Podría argumentarse también la falta de la garantía en la seguridad en los lugares públicos, lo que llevaría a la pérdida de vidas. Constituye un incumplimiento del deber constitucional fundamental por parte del Estado. ¿Qué tipo de acciones legales posibles o posibles demandantes podrían surgir? Primero, de carácter civil, por daños y perjuicios impuestas por las víctimas que sufrieron de algún tipo de lesiones y la familia de las personas fallecidas en el colapso. Tendría el derecho de interponer acciones civiles contra el Estado venezolano para reclamar de alguna manera una indemnización por los daños materiales y morales sufridos. Recordemos el artículo 1196 del Código Civil que establece la obligación de reparar el daño. Este se extiende al daño material como al daño moral, incluyendo la indemnización por lesiones corporales y la muerte. De pronto se pudiéramos hablar también de una demanda colectiva para la protección de derechos e intereses colectivos, pudiéramos hablar de alguna manera, y particularmente a través de mecanismos de amparo. Esto permitiría a un grupo de víctimas o familiares presentar una demanda conjunta contra el Estado, buscando una reparación colectiva a los daños sufridos. A su vez, el Ministerio Público de Venezuela también tiene la facultad de iniciar un tipo de acción penal en defensa de orden público para proteger los derechos de las víctimas. En el caso de un colapso de víctimas masivas debido a presunta negligencia, el Ministerio Público podría iniciar una investigación para determinar si hubo una conducta criminal por parte de los funcionarios estatales u otras partes. Y en ese caso, de ser afirmativo, las acusaciones deberían ser correspondientes. Recordemos que el Ministerio Público, en el artículo 13 de su propia ley del Ministerio Público, es quien lleva de manera directa la intención legal de alguna manera. Titular de la acción penal. El Tribunal Supremo de Justicia ha establecido la obligación del Estado de reparar daños causados por su actividad, ya sea por acción o por omisión. Así es el caso de la sentencia 0163 emanada de la Sala Político-Administrativa en contra de la compañía Electricidad de Oriente, Eleoriente, ahora Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec. Demanda por la indemnización de daños materiales
y Morales en junio de 2022 en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. El caso se originó de la demanda fue interpuesta por los padres de una menor, quien falleció a consecuencia de una descarga eléctrica producida por una torre de iluminación en el estado Anzoátegui. Los demandantes alegaron que la muerte de su hija fue consecuencia de la falta de mantenimiento de la referida instalación eléctrica por parte de Eleoriente, ahora Corpoelec. Los demandantes solicitaron la condenatoria de Corpoelec a pagos por daños materiales, los gastos mortuorios y sepelio de su hija, daño moral por el sufrimiento causado por la pérdida de su hija. Fundamentaron su demanda en los artículos 30, 43 y 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 1185, 1193 y 1196 del Código Civil. Corpoelec negó su responsabilidad, argumentando que la torre de iluminación o poste no era de su propiedad, sino de la manga de Coleo a la cual prestaba servicio eléctrico y cuyo mantenimiento correspondía a la alcaldía del municipio Libertad, y que la causa del siniestro fue la negligencia por parte de los padres al permitirle que la niña jugara en un lugar riesgoso, ellos invocando el artículo 359 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Inmediatamente, la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó parcialmente con lugar la demanda de indemnización de los daños materiales y morales, improcedente la indemnización por daños materiales, al no haberse presentado prueba de gastos incurridos y eso, procedente la indemnización por daño moral, improcedente la indexación monetaria sobre el monto de la indemnización por daño moral. Al intentar la responsabilidad del Estado venezolano podría enfrentar varios desafíos. Demostrar primero que la negligencia fue por entidades estatales específicas y establecer un nexo causal directo entre eso y la negligencia. El colapso del edificio podría ser un complejo y si bien el principio de responsabilidad estatal está reconocido, la aplicación y el alcance de la inmunidad soberana en este contexto es específico y además debe probarse la extensión de los daños. Específicamente los daños morales podrían presentar dificultades. En conclusión, la legislación venezolana ofrece varios fundamentos legales posibles, claro que sí, para las demandas contra el Estado en un escenario hipotético similar a la tragedia ocurrida en Jack-Sec. Estos fundamentos incluyen la responsabilidad patrimonial del Estado, establecida en el artículo 140 de la Constitución, los principios de la responsabilidad administrativa por falta de servicio, la posible negligencia de entidades estatales en la supervisión y en la aplicación de normas, la posible falta de normas adecuadas o de mecanismos de cumplimiento eficaz, la obligación constitucional del Estado de proteger a sus ciudadanos directamente. En tal sentido, en la legislación venezolana es procedente una demanda hacia el Estado venezolano, solo que debe cumplir con esas características que hablamos anteriormente. En tal sentido, pues es importante al hacer el derecho comparado con las leyes venezolanas y las leyes en República Dominicana. Con esto me despido muy cordialmente y espero que este video sea visto por muchas personas. Muchas